Voces Huastecas, ya estamos al aire. Comparte nuestra transmisión. Voces Huastecas es un foro huasteco digital de entrevistas, donde estarán presentes las voces protagonistas que tienen mucho que decirnos sobre los diferentes aspectos culturales de nuestros pueblos y ciudades huastecas. Porque para hablar de las huastecas hay que haber nacido allá, en un diálogo sincero, claro y directo con los invitados al programa. No te lo puedes perder, a través de la señal digital de Tempoal en el Tiempo. En Voces Huastecas tendremos a un invitado especial. Es un escritor huasteco originario de Huejutla de Reyes Hidalgo, quien tiene una licenciatura en Ciencias Sociales por la Normal Superior de Ciudad Madero, Tamaulipas, desarrollando su labor docente en diferentes instituciones educativas en el estado de Hidalgo, además de ser máster en investigación y docencia. Nuestro invitado al programa es Vicente Lara Azuara, quien parte de su tiempo lo dedica a escribir. Fue campeón estatal de oratoria en eventos magisteriales en el 2017. Ha recibido reconocimiento por su ensayo ¿Cómo aprendí a ser maestro? Le ha escrito con pasión a su tierra huasteca. Su libro ha sido leído en varios países. En una charla amena y directa que tendremos para conocer un poco más de nuestro invitado, Voces Huastecas, un programa que no te puedes perder. La cita es el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora Centro de México, por la señal digital de Tempoal en el Tiempo y la página de Voces Huastecas. Bienvenidos amigos a Voces Huastecas con Valentín Calles para hablar de las huastecas, su cultura y algo más. Un programa variado de entrevistas con los protagonistas de nuestra cultura, las artes, el deporte, entretenimiento, educación, filantropía y algo más. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todos nuestros amigos de esta plataforma digital de Tempoal en el Tiempo en el segmento de Voces Huastecas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Tenemos un invitado especial, originario de Huejutla de Reyes Hidalgo. Él es autor de un libro histórico, del cual vamos a estar hablando un poco más adelante. Además, escribió un ensayo, ¿Cómo aprendí a ser maestro?, y por el cual también ganó un premio, un reconocimiento importante del gobierno municipal de Huejutla de Reyes Hidalgo. Estamos hablando del maestro Vicente Lara Azuara, quien ya lo tenemos con nosotros esta noche. Maestro, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, señor Valentín Calles. Un saludo cordial desde la cálida Huasteca hidalguense, desde el punto de Huejutla de Reyes Hidalgo. Un saludo a todos aquellos que ya se han conectado a la señal digital de la entrevista de Tempoal en el Tiempo, en este segmento tan bonito, tan hermoso, llamada Voces Huastecas. Un placer poder saludar a su público. Muchísimas gracias, el honor es para nosotros y le agradecemos infinitamente el tiempo que nos ha cedido para esta entrevista. Bueno, maestro, primero vamos por lo primero, como luego dicen, vamos a empezar por el principio, como luego se dice. Normalmente en Voces Huastecas no soy yo quien presenta a nuestros invitados especiales, es el propio entrevistado quien se presenta a sí mismo, haciendo una breve semblanza de aquellos aspectos de su vida personal y profesional que desee resaltar durante esta entrevista. Así que le voy a ceder el micrófono para que aquellas personas que apenas van a conocer de nuestro buen amigo Vicente Lara Azuara, pues se presente usted y lo puedan conocer. Así que en unos momentos más entramos con directamente, se nos cortó la comunicación y volvemos al aire.
Voces Huastecas es un foro huasteco digital de entrevistas, donde estarán presentes las voces protagonistas que tienen mucho que decirnos sobre los diferentes aspectos culturales de nuestros pueblos y ciudades huastecas. Porque para hablar de las huastecas hay que haber nacido allá, en un diálogo sincero, claro y directo con los invitados al programa. No te lo puedes perder, a través de la señal digital de Tempoal en el Tiempo. En Voces Huastecas tendremos a un invitado especial. Es un escritor huasteco originario de Huejutla de Reyes Hidalgo, quien tiene una licenciatura en Ciencias Sociales por la Normal Superior de Ciudad Madero, Tamaulipas, desarrollando su labor docente en diferentes instituciones educativas en el estado de Hidalgo, además de ser máster en investigación y docencia. Nuestro invitado al programa es Vicente Lara Azuara, quien parte de su tiempo lo dedica a escribir. Fue campeón estatal de oratoria en eventos magisteriales en el 2017. Ha recibido reconocimiento por su ensayo ¿Cómo aprendí a ser maestro? Le ha escrito con pasión a su tierra huasteca. Su libro ha sido leído en varios países. En una charla amena y directa que tendremos para conocer un poco más de nuestro invitado, Voces Huastecas, un programa que no te puedes perder. La cita es el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora Centro de México, por la señal digital de Tempoal en el Tiempo y la página de Voces Huastecas. Bien amigos, retomamos la comunicación con el maestro Vicente Lara, quien le pedimos que haga una breve semblanza, una presentación para todos aquellos amigos de Tempoal en el Tiempo que no conocen quién es Vicente Lara Azuara. Adelante, maestro. Cómo no, muy amable, un saludo muy cordial a todos. Vicente Lara Azuara es un huasteco nacido en Huejutla de Reyes Hidalgo, allá por el verano de 1967. Creció en esta hermosa tierra en la que se dieron hechos importantes del que fue testigo, y en otros aspectos que fue investigando para hacerse una idea de cómo es la cultura huasteca y que tenemos que representar ante el mundo, ante las personas, de que tenemos una gran cultura en aquellas manifestaciones materiales y también espirituales que esta gran región, que abarca varios estados, ha dado, y se tiene que hablar y se tiene que decir, porque Huejutla es un punto huasteco. Sin embargo, hay varios lugares importantes que tienen los mismos sentidos, los mismos gustos, una cultura hermosa de la que platico en algunos años después, como es el año 2021, que sale mi libro Huejutla, un pueblo en la historia del siglo XX. Muy bien, maestro. Pues bueno, usted nació en Huejutla de Reyes Hidalgo. Vamos a empezar por ahí en la parte educativa. ¿Dónde estudió usted su escuela primaria, secundaria, bachillerato y la etapa universitaria? Platíquenos al respecto. Cómo no, fíjese que la escuela primaria y secundaria, así como la preparatoria, la hice en mi pueblo natal, en Huejutla de Reyes Hidalgo. La Escuela Normal Superior del Sur de Tamaulipas me dio la oportunidad de hacer una licenciatura en Ciencias Sociales. Soy maestro licenciado de Educación Media especializado en Ciencias Sociales de 1985 a 1990. Posteriormente, en 1992, hago la maestría en Investigación y Docencia en la Escuela Normal Superior de Ciudad Madero, Tamaulipas. Y de ahí, bueno, he hecho algunos diplomados, algunos estudios importantes acerca de la historia, de las costumbres, de la vida cotidiana de los pueblos. Y es por eso que me gusta mucho la historia, la cultura de todos los pueblos. Sin embargo, he conocido tanto mi Huasteca que, bueno, hablo de ella con vehemencia ante los demás. Muy bien. ¿Cuándo fue el momento en que usted, tengo entendido que hay un ensayo por ahí muy importante que sobresalió, ¿Cómo aprendí a ser maestro? ¿Qué fue primero, el ensayo o el libro histórico? Primero fue el ensayo.
Ok, platíquenos cómo surge la idea de hacer este ensayo, cómo aprendí a ser maestro y así a grandes rasgos, cómo su contenido. ¿Cómo no? Mire, cuando surge una convocatoria, Sí, adelante. Voces Huastecas es un foro huasteco digital de entrevistas, donde estarán presentes las voces protagonistas que tienen mucho que decirnos sobre los diferentes aspectos culturales de nuestros pueblos y ciudades huastecas. Porque para hablar de las huastecas hay que haber nacido allá, en un diálogo sincero, claro y directo con los invitados al programa. No te lo puedes perder, a través de la señal digital de Tempoal en el Tiempo. Adelante, maestro, le escuchamos. y decía que la letra con sangre entra. Y ahí nos hicimos trabajando con los maestros, estudiando, aprendiendo del civismo, de la atención a las matemáticas y a otras clases, en un siglo en el que había respeto, en un siglo en el que papá y mamá se preocupaban tanto por darles un estudio a sus hijos para que estos fueran mejores ciudadanos. Y así fui conociendo a varios maestros que al lomo de mula, a caballo o en ocasiones a pie, con el tiempo malo, con el sol, con el agua, iban a sus escuelas para tratar de llevar la nueva buena, que era la letra, hacia los alumnos. Y es ahí donde, bueno, me inspiro para hacer un ensayo. Yo ya había terminado la Escuela Normal Superior y, bueno, me fui a Tulancingo de Soto, en el mismo estado de Hidalgo, en algunas comunidades colindantes con el estado de Puebla, y ahí sentí por primera vez la necesidad de volver hacia el pasado y buscar lo bueno, lo positivo, que diera pie a una enseñanza diferente, pero con aspectos que yo traía desde los tiempos que fui estudiante. Así fui formando este ensayo, cómo aprendí a ser maestro. El aprendizaje se da desde tu casa y después con los grandes maestros que me tocaron, que me correspondieron. No eran maestros tan preparados como hoy, que hay maestrías, que hay doctorados. Eran maestros que amaban su profesión, que luchaban por ella. Decía uno de ellos que no era Pestalozzi ni Fuebel, simplemente eran aquellos que llegaban al alma y a la mente del ser infantil y juvenil, a ese al que estaban educando. Y con eso me quedé, y el ensayo obtuvo un buen resultado. A la gente que lo calificó le gustó mucho. Bueno, obtuve un reconocimiento y un premio en efectivo de ese ensayo que fue muy bonito, que me gustó mucho porque, bueno, ahí están retratadas las vivencias de su servidor y amigo, pero también mucho de aquello que hicieron grandes maestros que hoy ya no viven, pero que dejaron en el recuerdo de las generaciones del siglo XX esa forma de trabajo que se sobrepuso a las limitaciones y aún a las enfermedades. Indudablemente que es una gran obra, por lo que acaba de describirnos, en el cual, en el contexto que le tocó vivir y sobre todo siendo pues docente, es una tarea pues nada fácil, ¿no? Porque los maestros cuando egresan de las universidades, de la escuela normal, pues su primer contacto es en la escuela rural, es en las comunidades. Rara vez he sabido yo que un maestro recién egresado, un estudiante que estudió para alguna especialidad, pues vaya directamente a la ciudad. Siempre normalmente los mandan a las comunidades. ¿Cuál es su experiencia en este proceso de, pues a pesar de que es maestro, pero también a la par lleva un aprendizaje en este recorrido del magisterio?
señor Valentín. Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Nos convertimos en eternos aprendices. Yo tengo una anécdota muy importante. Cuando me dieron por primera vez la clave de maestro, yo siempre viví en la Huasteca con temperaturas de 40, 42 grados, 38 grados, en fin, muy calurosas, un ambiente cálido, húmedo en nuestra Huasteca. Y resulta que me mandaron a Tulancingo de Bravo, que es una tierra donde en octubre, noviembre inician las heladas, en diciembre hace mucho frío, y resulta que llevé una sábana para poderme resguardar del frío, una chamarra muy delgada. Y eso me caló hondo, porque dije, yo estudié en la secundaria, debí aprender geografía. Sin embargo, creo que no lo aprendí del todo. Y ahí fue una experiencia que estaba el frío muy fuerte y su servidor no se había preparado para eso. Sin embargo, poco a poco vas conociendo a los alumnos, a la metodología. La escuela normal te prepara en la teoría, pero la práctica es el maestro, dice un dicho popular. Sí. Y la práctica fue importante, porque te das cuenta que todo es en condiciones preparadas en la escuela. Las clases son muy bonitas, con material didáctico, pero cuando estás en una comunidad rural de grandes carencias, de grandes insatisfacciones, de problemas fuertes en la conducta, en el amor, en el aprendizaje, pues tienes que buscar la forma de educar, la forma de buscar que el alumno sea mejor. Tú eres el maestro, pero te conviertes en amigo, te conviertes en papá de los alumnos, porque tienes que dar consejos, tienes que formarlos para la vida, sí, para ser ciudadanos. Y ahí estaban las primeras experiencias. Después, la metodología, la vas aprendiendo. Sin embargo, nunca dejas de aprender. Surgen nuevas necesidades, grandes reformas como la que estamos viviendo el día de hoy, y que los maestros estamos en un proceso de aprendizaje. Sin embargo, su servidor, ya con 30 y tantos años de servicio, pues ha vivido muchas cosas, y hay amor, hay cariño hacia la sociedad, hacia los alumnos, porque vivimos en un México que hoy se descompuso, en un México de grandes carencias afectivas, y que el maestro es parte importante, parte fundamental en la que descansa todo el andamiaje educativo. De ahí empieza, mi querido amigo Valentín. Indudablemente que la experiencia que se va adquiriendo en este proceso de su trabajo como docente no es nada fácil. Sin embargo, esas experiencias que ustedes van acumulando a lo largo de estos años, en los cuales su primer contacto es en el entorno de una comunidad, en el entorno rural, y eso les hace, pues, más fuertes, ¿no?, para seguir adelante. Y creo que las demás adversidades que vengan después de que sale del área rural, yo creo que no es nada comparado con lo que se vive allá. Así es. Tenemos que empezar por lo primero, irnos a espacios donde las condiciones no son nada buenas, nada amables, ni para el maestro, ni para los alumnos. Entras a escuelas que carecen de baños, que carecen de una cancha, que en ocasiones no hay libros, que los papás tienen problemas económicos muy fuertes, y vas aprendiendo con ellos. Por eso dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y un maestro con una gran experiencia tiene que aprender. Llegan los años que te van fortaleciendo para no cometer los errores que cometiste al principio. Sí. Recuerdo que cuando llegué, yo llegué a una escuela telesecundaria y me dieron el 3er grado. Y en matemáticas estábamos hablando de ecuaciones de 2º grado, que yo dominaba un poco. Sin embargo, había que prepararse, porque había que trabajar todas las materias. Y después en ciencias naturales, alcanos, alquenos, alquinos, aldehídos. Dios mío, ¿y qué es eso?
había que estudiar, había que prepararse, porque era muy difícil. Yo pensé que nada más nosotros nos sorprendíamos cuando llegamos a esa etapa. Sí, es difícil, caramba. Sí. ¿Qué aprendí? Sí aprendí, pero se me fue olvidando con el tiempo. Sí. La necesidad, ¿cómo voy a llegar sin saber nada? Decía un maestro de telesecundaria, a los 10 años es una biblioteca andante. No es cierto, no es tanto así. Sin embargo, sí adquieres muchos conocimientos. Y la otra es cómo transmitirlos a los alumnos. Eso es lo más importante, maestro, ¿no? Porque, mire, le voy a comentar un poquito algo que en una experiencia personal de secundaria, y por eso soy muy malo en matemáticas. Tuve un maestro en el cual nos presumió y nos decía que él había estudiado en el Politécnico Nacional, era egresado de la no sé dónde, y había dado clases en la UNAM, pero desafortunadamente en la etapa de secundaria que a mí me tocó vivirla, cuando él estuvo frente a grupo, sabía mucho. Lo admiro porque tenía un conocimiento vasto, pero no sabía cómo enseñarnos. Nunca, la verdad, nunca aprendí, nunca le entendí las matemáticas, porque sus técnicas de enseñanza creo no fueron las acertadas para poder enseñar a sus alumnos. Entonces creo que ahí es algo muy importante en el cual no solamente vocación, pero bueno, quizás la vocación los lleva, ¿no?, a ser más empáticos con los alumnos, a buscar alternativas, estrategias que permitan que la enseñanza-aprendizaje pues fluya de manera natural y sobre todo que ese conocimiento que se pretende transmitir a los estudiantes pues sea por los canales adecuados. Sí, mire, hay un libro que se llama Yo enseño, ellos aprenden, y que hemos leído varias veces, porque en ocasiones estamos ensimismados en nuestras técnicas, en nuestra didáctica, que aprendimos en la normal, o que estamos aprendiendo apenas en el transcurso de los tiempos, y la evaluación pues nos da una respuesta que no es la que queremos, porque hay muchas necesidades, hay alumnos que no aprenden. Tenemos que ir sobre la marcha para poder trabajar con los alumnos, porque en cuestiones normales todos aprenden lo mismo, pero no todos a la misma velocidad. Tenemos muchos problemas, sí, con alumnos que tenemos que atender. La igualdad es darles lo mismo a todos, pero la equidad es darle a cada uno lo que necesita. Y ahí está la situación y la gran diferencia, que tenemos niños con ciertos problemas, a veces cognitivos, físicos, afectivos, y tenemos que trabajarlo. Las telesecundarias son muy buenas porque el maestro se mete de lleno con sus alumnos, porque los conoce, porque imparte todas las materias. Aunque se dice que un buen estudiante aprende con un buen maestro, sin un buen maestro o a pesar de los maestros. Pero bueno, siempre debe haber un vínculo indisoluble, entre que los alumnos puedan aprender, el padre pueda participar y los alumnos puedan dar ante la realidad natural o social, una respuesta de lo que se les enseñó. Bien, usted tiene tengo entre mis notas que tiene una licenciatura especializada en ciencias sociales. ¿Por qué eligió ciencias sociales y no otra asignatura, otra materia? Porque, mire, le explico. El conocimiento es uno solo. Para efectos prácticos, el conocimiento se divide, pero no está dividido, solamente para el estudio. A su servidor le gusta mucho el español, las grandes corrientes literarias, pero me gusta mucho la historia. La matemática es un reto. Sin embargo, cuando tú vas a estudiar, tienes que escoger una carrera. Y la que más me llama la atención es la historia. Pero esto tiene que ver con ciertos impulsos familiares. Cuando yo iba a la secundaria, mi señor padre, que en paz descanse, compraba a diario El Sol de Tampico, el periódico, y su servidor lo leía, analizábamos algunas cosas, traía
algunas notas, algunos apartados por allí de la Segunda Guerra Mundial, y me empezaron a apasionar las grandes batallas, los grandes generales, muchas cosas. Tal vez eso fue el indicio de lo que iba a ser una carrera en ciencias sociales. Hoy se ha dividido en historia, geografía, formación cívica y ética, pero abarca la ciencia social. Y muy bonitas, me encantan, sin olvidar que tengo que trabajar la matemática, sin olvidar que tengo que trabajar las ciencias naturales, porque el conocimiento es todo, y es hermoso cuando buscas, investigas, desentierras y te hace sentir bien, porque también cuando tú estás bien, cuando las cosas te gustan, yo creo que haces las cosas bien y los alumnos aprenden. Es como el futbolista, ¿no? Como Maradona, que era un futbolista que no necesitaba esforzarse para hacer las cosas y le salían bien, fue un fenómeno, monstruo sagrado, ¿no?, del fútbol. Así también un maestro que ama su materia, que la quiere y que tiene amor por los niños, creo que tendrá resultados positivos. Indudablemente, porque de esa manera, al gustarle la historia, yo creo que fue una parte fundamental en su vida, el poderse inclinar hacia las ciencias sociales. Sí, a veces a mí me gustó, por ejemplo, también, casi comparto la misma opinión que usted, porque en la etapa de secundaria, a mí me gustó mucho ciencias sociales. Sin embargo, yo sobresalí en español, porque traía una formación desde sexto año de primaria, en donde me enseñaron a leer y escribir correctamente, y me fui sobreponiendo a a mis compañeros que de alguna manera no habíamos estudiado en la misma primaria, porque yo tuve que cambiar de ciudad, de Tempuana a Aldama. Entonces pues yo llegué, era un perfecto desconocido, sin embargo llevaba el conocimiento del área de español. A mí me gustaba mucho la historia, escuchar radio también, varios años de mi vida ha sido escuchar en radio. Hoy estamos en radio, y entonces yo creo que eso es parte de una formación, ¿no? Que vamos descubriendo esa vocación por el querer ser algo en la vida, pero que sea algo que realmente nos apasiona. Le pregunto, ¿eso garantiza el éxito en la vida de una persona? El éxito tiene varias vertientes. Yo creo que el éxito está concatenado con el estudio, ajá, con la afectividad, con la forma en que tú respondes ante las situaciones adversas, con tu situación emocional. Porque cuando te conviertes en un buen individuo, en un buen ciudadano, creo que has triunfado en la vida. Hay jóvenes que fueron muy buenos en la cuestión cognitiva, sí, que sacaban 10, 9, que estuvieron en la escolta, pero que tenían una situación emocional muy grave y que cayeron a la cárcel, que se pelearon con Juan, con Martín, que los corrieron de un trabajo. ¿Por qué es fracasar en la vida? A pesar de que lo cognitivo fuera muy alto. Ajá. Y cuando hay un equilibrio entre lo cognitivo y lo afectivo, creo que eres una persona casi completa. Ajá. Claro, somos hombres y mujeres que tenemos fallas, no somos perfectos, sí perfectibles, pero si tú, hasta para una situación, un asalto, sabes responder ante cualquier cosa, estás bien, andas bien. Si amas a tu familia, si amas a la gente, si te amas a ti mismo, tendrás que dar muchas cosas. Y la escuela te ayuda, pero tenemos que fortalecerlo en la casa. La casa es la primera escuela. Ajá. Y la escuela forma para bien, para reforzar lo que tú aprendiste. Porque si en la escuela se te enseña y en la casa se pierde todo lo que se enseña, pues creo que no vale la pena. Y es que la educación viene de casa, maestro. La educación viene de casa, y el aprendizaje, el conocimiento, mejor dicho,
ese viene de la escuela, es el que nos transmiten nuestros maestros y que va a coadyuvar de alguna manera entre los valores que se traen de casa, la educación que se trae de casa para conformar la vida del estudiante y poco a poco ir dándole ese desarrollo, ¿no?, que tiene como persona, como individuo, que le permitirá adquirir las herramientas desde temprana edad que en el futuro pues puede echar mano de ellas. Sí, así es, definitivamente. Estamos en un país que se descompuso, que las situaciones afectivas se fueron por la borda, fallamos muchos, falló el Estado mexicano, falló la educación, falló la familia, fallamos todos. Y hoy tenemos que hacer una recompostura de esa célula social que es la familia, porque México era un gran país. Hoy México es un país muy diferente a lo que era en el siglo XX. Así es, los tiempos van cambiando, los tiempos que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, los que vivimos nosotros y ahora los que viven las nuevas generaciones, los hijos y lo que van a vivir los hijos de los hijos, son tiempos y épocas muy diferentes en las cuales uno pudiera pensar que hay un progreso importante en la educación. Sin embargo, no sé, la perspectiva desde este lado, vemos que si bien es cierto, la tecnología, las herramientas han avanzado considerablemente, pero la educación no ha avanzado a la par, sino que percibo de que se ha quedado en un estancamiento total, porque aunque la tecnología nos facilita mucho las cosas, creo que eso a veces pues ha hecho que que la mente de los estudiantes se vuelva más perezosa, que estén dependiendo de un dispositivo para buscar, o hoy en día utilizar un buscador como Google para encontrar una tarea o un trabajo, ya no te lleva más allá a investigar un poco más en libros, en revistas, investigación de campo, que de alguna manera es parte de la formación del estudiante. Creo que la educación se ha quedado estancada a pesar del desarrollo tecnológico, desde esta perspectiva. Así es, efectivamente. Cuando la tecnología empezó a hacer su aparición, los primeros celulares, todo eso, las primeras computadoras, todavía las postrimerías del siglo XX, no pensamos que fuera a ser una situación tan cercana a cada ser humano. Hoy las fotografías, los videos, las páginas, el Google, todo está en el Internet. Sin embargo, cuando se tiene que hacer una tarea, cuando se tiene que hacer una actividad, el alumno, como no está acostumbrado a investigar, lo primero que está en el buscador en ocasiones es lo que pone y que está totalmente fuera de lo que se les pide. Aquí sí han faltado muchas cosas, la tecnología ha sobrepasado. Hoy hablamos mucho de la inteligencia artificial. Sí. Ya no te da para pensar, porque todo te lo da la tecnología. Y es lo que le decía, por eso la mente se está volviendo más perezosa. Sí, somos más perezosos. ¿Y cómo podemos contrarrestar eso? Ajá. Esto, yo creo que hay una solución que es importante, la lectura. La lectura hace libre al individuo al provocarle esa sensación de razonamiento. Cuando lees lo que te gusta, cuando escuchas, cuando te metes a la lectura, ya es difícil salir de ella. Y es cuando tú tienes que razonar para ver qué estás haciendo con tu vida. La lectura es básica, porque en ocasiones alumnos de segundo o tercer grado de secundaria no han leído una hermosa novela, no han leído por lo menos las más importantes en la literatura universal. Yo me acuerdo cuando iba a la secundaria que hablábamos de la tragicomedia de Calixto y Melibea, la Celestina. Ajá. Hablábamos del Periquillo Sarmiento. Nunca entendimos a Don Quijote porque el lenguaje y nadie el lenguaje, explicó. Exactamente. El mío sí. el poema del mío sí, exactamente.
sin embargo había hermosas novelas, El Lazarillo de Tormes, en fin, y cuando empezamos a ver las grandes épocas, el romanticismo, el realismo, caramba, por ejemplo, yo me acuerdo que hablábamos de ese señor de Tixla Guerrero, Salvador Altamirano, y bueno, Navidad en las montañas, era un romántico tardío mexicano. Sí. Pero si íbamos, por ejemplo, a Víctor Hugo, allá a Francia, pues era otra cosa. Su novela era todavía romántica, pero pegada al realismo de aquella época de miseria, de necesidades, ¿no? Sí. Entonces, era bonito porque tú buscabas sin que te dijeran alguna novela, y ahí están, el internet las tiene. Debemos tener la sabiduría para escoger lo que nos conviene. Exactamente, yo siempre lo que les digo a mis sobrinos y a los jóvenes cuando me preguntan, oye, ¿qué debo leer? Porque siempre les sugiero que lean algo, pero lean algo constructivo, lean algo que les aporte a su vida, que les permita tener un crecimiento personal, profesional, intelectual, y que eso mismo los lleve a alcanzar las metas que se proponen, porque de pronto en internet pues se quedan atrapados por hoy en día las noticias falsas, por cuestiones que no tienen ninguna correlación entre lo que el estudiante busca aprender con lo que se le presenta en el internet. Sí, y informaciones falsas, efectivamente. Hace poco me decían los alumnos, profesor, que murió un artista español. Y bueno, esa fue una noticia falsa, que bueno, no fue cierto, ¿no? Entonces, todo eso. Sí, y no, que hasta los medios caímos, ¿eh? Algunos cayeron, ¿sí? De mis compañeros cayeron, y yo le digo, espérenme. De hecho, en la página de la radio donde trabajo lo publicaron, y yo me quedé así expectante, digo, no, espérense. Y se los dije a través del grupo de WhatsApp. Le digo, esa es una noticia falsa. ¿Pero cómo? Sí es una noticia falsa. ¿Por qué? Uno tiene que aprender a encontrar, más bien, tiene que aprender a identificar primero cuándo es una información confiable, cuándo es una información que te va a permitir llevar, poderla transmitir a alguien más. Hoy en día en redes sociales compartir es muy fácil. Hoy en día una foto, un video, una noticia se hace viral en segundos. Entonces, creo que tenemos que analizar primero, antes de compartir, leer, porque mucha gente comparte sin leer, aún en las redes sociales. Se mira mucho ese fenómeno. Y es un problema muy fuerte que los maestros debemos de trabajar. Están inmersos en el Facebook, sí, que es una de las redes sociales. Y, por ejemplo, ¿no? Dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. Francisco Villa. Y no es cierto. ¿Cómo que Francisco Villa, sí? Y algo que es falso. En realidad, ese es el gran problema. Se venden noticias falsas. Son las tecnologías de la información. Sin embargo, faltan las tecnologías de la comunicación. ¿Cómo lo hago para que yo analice que sea cierto, no? Lo que a mí personalmente me preocupa, profe, es la inteligencia artificial. 2 fotos que le dieron la vuelta al mundo, la de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, usted debió haberla visto por ahí, sí. Y la del Papa Francisco. Todos pudimos en algún momento ser engañados y creer que lo que estábamos viendo realmente había ocurrido, cuando eso solamente ocurrió en la ficción y en la mente de quien creó esas imágenes. Sí, efectivamente. Por ejemplo, en ocasiones te metes a los videos de YouTube y ves, bueno, cómo están los ucranianos derribando aviones rusos, y sin embargo te das cuenta que es algo que alguien hizo. Sí. Es algo que realmente está fabricado para ganar más seguidores, porque están monetizando. Y dejamos lo que es más importante, los libros. Exactamente. Yo creo que la mejor fuente de consulta, sigo insistiendo en que son los libros.
A mí me gusta agarrar un libro, incluso a veces ojearlo, entre que lo ojeo, me gusta oler. No sé, tengo esa sensación de que... El olor a nuevo. Sí, exactamente, el olor a nuevo, a veces a usado, profe, pero yo creo, no sé si es parte de ese ritual que algunas personas lo hacemos y que eso nos motiva nuestros sentidos para leerlo. Así es. Es una cultura que tenemos que trabajar desde las escuelas, desde las bibliotecas, darle al alumno el libro que le vaya a cambiar su vida. Su servidor, cuando fue niño, recibió un libro de un maestro, y regalado obviamente, que se llamaba La personalidad triunfadora del joven moderno. Y lo leí más de 20 veces. Un hermoso libro que me llevó a la lectura, porque fue el libro adecuado, el libro ideal. Sí. Entonces, en ocasiones les damos El Quijote de la Mancha mañana y me traen un resumen. No. Híjoles. Yo creo que golpeamos al alumno y no vuelve a agarrar un libro. No. Definitivamente. ¿Qué le gusta? ¿Qué le conviene? Creo que, bueno, no sé, desde su perspectiva, maestro, creo que para enseñarle a leer, y bueno, yo así lo viví, de que tenemos que enseñarles a leer, a empezar a leer por lo más fácil. Hay autores que son fáciles de leer. Por ejemplo, a mí me atrapó mucho Saint-Exupéry con El Principito. Otra obra que me llamó mucho la atención y que fue por ahí donde yo me guié más fue La búsqueda de Alfonso Lara Castilla. Vuela a tu libertad fue otra obra que también impulsó mis deseos de buscar la superación a nivel personal, y le hablo que tendría unos 12, 13 años, pero me gustó leer, y conforme iba leyendo lo iba comprendiendo. Sin embargo, cuando me pusieron a leer Don Quijote de la Mancha, El mío Cid, y no me acuerdo qué otra obra por ahí, o sea, una, por el lenguaje, dos, un libro de, no sé, 300, 400 hojas. Sacar un resumen de todo eso, pues ahora sí que era un suicidio, prácticamente. Entonces yo creo que los maestros hoy en día, y para quienes nos estén escuchando o nos vayan a escuchar, yo creo que quienes tengan la responsabilidad o tienen actualmente la responsabilidad de formar a los estudiantes, a los alumnos de las nuevas generaciones, pues deben empezar por lo más fácil. Yo siempre cuando me piden que recomiendo un libro, yo empiezo recomendando esos precisamente con los que yo aprendí, para despertar el interés en la lectura. Le pones un libro como el que me causó mucho trauma emocional, que fue el del Llano en Llamas de Juan Rulfo. O sea, se imagina por el tipo de sus cuentos, que el personaje no sabía si empezaba por el final, empezaba por el medio, nunca fue una lectura lineal en su escritura, en su narrativa. Pues sí es de pensarse, ¿no? O sea, a la primera cualquiera puede abandonar la lectura. Así es. ¿Sí? Y hay otra forma también, querido amigo. Adelante. Que el libro se divide en 3 partes: estructura interna, estructura externa y valoración. El maestro debe ser muy, muy ágil mentalmente para poder llevar, por ejemplo, ya se están analizando El Llano en Llamas o la de Comala, ¿no? De Juan Rulfo, viene a Comala porque aquí vivía mi padre, ¿no? Que hablaban. Ver el aspecto hasta psicológico del personaje para darle pistas al alumno, sí, para llevarlo, porque no podemos dejarlo solo, que lo analice, porque son libros que requieren de mucho análisis. De mucho análisis, exactamente. Y ver también el entorno geográfico, el entorno histórico en que se escribieron. Y bueno, esos libros que usted menciona del Principito, creo que son universales. Desde la primaria tendremos que empezar a trabajar el País de las Maravillas, que ellos se emocionen, porque la lectura te lleva a mundos insospechar
adelantados. Así es. Cuando te das cuenta, estás metido en la Luna, estás metido en Venus, en Plutón, estás en otro mundo, fuiste a la Edad Media, te fuiste a la Segunda Guerra Mundial, estuviste en la Roma, porque en realidad o al contrario, viaje al centro de la Tierra como con Julio Verne. Exacto. Y fíjese que los viajes al centro de la Tierra, pues se descubren después con el tiempo, o sea, hacen los grandes barcos, los submarinos. Los submarinos, el famoso Nautilus con el Capitán Nemo. Entonces, es ahí que señala el alumno que, bueno, fue una persona que sí es de ficción, pero que se convierte en una realidad pasando los años, hombres adelantados a su época. Sí, Julio Verne fue uno de ellos, precisamente. Sí, Yo admiraba mucho, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino. 20.000 leguas de viaje submarino, inolvidables, o La Vuelta al Mundo en 80 días, es una fantástica, si alguien no ha leído ese libro, esa obra, es una obra fantástica que lo va, ¿cómo se llama? Lo va a poner, lo va a atrapar en la lectura y en muchos ambientes y en muchos lugares. Así es, y bueno, se inventa el avión, pero allá antes se había imaginado. Entonces, hay muchos libros que son especiales para los alumnos. Aquí en la secundaria también, José Emilio Pacheco tiene algunos libros muy bonitos, muy interesantes, de las costumbres de nuestros pueblos. Se divide en cuentos, y muy chicos, ¿no? De 4 o 5 páginas, pero bueno, es un libro grande que tiene muy buenas ideas, y conoces la cultura mexicana. Eso es lo importante hoy en día, que no solamente nos guiáramos por los autores universales, que es bueno conocer, es bueno saber de la cultura literaria en general, porque, pues, como lo habíamos mencionado hace algunos minutos, hubo pues diferentes corrientes literarias que marcaron una época en cada uno de los escritores, en cada uno de los autores que vivieron en ese tiempo. Y tenemos también que aterrizar en la parte local, en la parte nacional, en la estatal, incluso a nivel pueblo, a nivel comunidad, porque es algo que a veces lo pasamos por alto. Sí, yo creo que aquel que conoce su historia, que conoce su pueblo, que conoce las grandes situaciones que pasaron, pues tendrá elementos para no cometer errores, para ser mejor cada día, para darle un plus a lo que él vive. Y yo creo que cada pueblo tiene sus investigadores, sus escritores, sus grandes médicos, sus grandes pensadores, y que le dan un punto importante a ese pueblo. Sí, exactamente, y sobre todo, pues, conocer la cultura. Me llama la atención en este tema, porque usted, bueno, ya habrá tenido la oportunidad de hojear los libros nuevos de texto gratuito de la primaria, de la secundaria, que ha causado tanta polémica a nivel nacional, pero que sin embargo hay puntos muy buenos que he visto. Por ejemplo, ver el chantolo en un libro de primaria, retomando las tradiciones originarias de nuestros pueblos y ciudades. Yo creo que ahí es un punto muy importante y constructivo para el estudiante. Sí, mire, cuando se politizan las cosas, que siempre pasa, siempre sucede, vienen situaciones y periodistas, investigadores que están al lado del poder o en contra del poder y sacan sus propias conclusiones. Sin embargo, cada época tiene sus listas, ¿a dónde nos lleva el gobierno? No era eso, era otro tipo de ideas. En 1970, don Luis Echeverría hace una gran reforma, y las agropecuarias que tanto han hecho por el país, al presidente, bueno, que el responsable
responsable del asesinato de los alumnos de 68. Trae cosas positivas en los libros. Hoy, otra vez viene la gran confusión, que tiene pocas hojas, pero sin embargo, el magisterio es noble, el magisterio es estudioso, hay que darle un voto de confianza, porque los maestros trabajan con gran esfuerzo para sacar adelante con todo lo poquito que tienen a los alumnos. Y bueno, sí se maneja el Chantolo, se maneja la cuestión de Todos Santos, la hibridación de una gran fiesta, y más es la fiesta de las Huastecas. Exactamente, para mucho orgullo de nosotros. A mí me dio muchísima alegría cuando me enviaron una captura. No recuerdo si es en cuarto año o en segundo año o en sexto año, donde se menciona precisamente en este libro de educación básica la festividad de Chantolo. Y más me emociona porque en una de las fotografías viene una maestra, la maestra Anita Rangel Vitti, que ella fue mi maestra en el colegio de bachilleres de Tempoal. Me siento muy honrado, muy orgulloso. Yo quería hasta llorar cuando vi la fotografía. Creo que fue tomada en la Casa de la Cultura en Tantoyuca, Veracruz, y es parte de ese contenido que tienen los libros de texto gratuitos. Yo pienso que, y creo que no todo lo que dicen está mal, o que venga de manera, a lo mejor pueden venir algunas cosas de manera, pues no sé, yo le daría el beneficio de la duda, que son a lo mejor equivocadas, ¿no? O a lo mejor acertadas, pero todo va a depender de la perspectiva de quienes así lo escribieron, o el lenguaje que manejaron. Siempre habrá polémica, ¿no?, en ciertos temas. Cuando hace algunos años se hablaba de educación sexual, las señoras salieron a la calle, ¿no?, a protestar, porque estaban pervirtiendo a sus hijos, según su entendido. Sin embargo, pues tenemos que trabajar con todo lo que vemos, con todo lo que existe. No podemos tapar el sol con un dedo. Estamos en un mundo dinámico, en un mundo cambiante. Y bueno, efectivamente, la fiesta de Chantolo, Todos Santos, es muy importante, porque antes los libros solamente mencionaban la fiesta de Michoacán. Sí. Se paralizaba Michoacán. Y nuestras grandes fiestas de la Huasteca, que es la misma, pues ni siquiera estaba totalmente invisibilizada. Pero hoy se le da gran renombre. En el libro que su servidor y amigo ha hecho, en Huejutla, Pueblo, la historia del siglo XX, hay un tema que se llama Chantolo, la fiesta de las fiestas, porque es la fiesta más importante de Huejutla, pero sin embargo es la más importante de toda la Huasteca, del cual, imagínense, con todo lo que tiene y todo lo que da para el mundo, ¿no? Sí, exactamente, son temas que de pronto estaban, pues, eran invisibles a los ojos de los estudiantes, de los maestros, y solamente, pues como usted lo mencionó hace un momento, solamente las fiestas de Janitzio, de Michoacán, de esa zona, eran las únicas que teníamos, pues, noticia en las festividades de Día de Muertos. Llega noviembre 1, 2 y 3, y se habla nada más de Michoacán. Pero sin embargo, hoy en día, con el avance de la tecnología y las redes sociales, la festividad de Chantolo o Día de Muertos, pues ha tomado un lugar preponderante en la cultura mexicana. No hablemos nada más de la Huasteca, sino que de manera preponderante se ha colocado en el espacio cultural de México, porque hoy en día tenemos una comparsa, por ejemplo, en Ciudad de México, muchos integrantes son de Tempoal, pero también hay de otros lugares de la Huasteca, tanto de San Luis, de Hidalgo, de Querétaro, de Puebla. Es decir, es ¿cómo se llama? Es como si fuera un campo de múltiples flores, pero que conforman un todo. Y de esta manera la cultura se ha llevado a la Ciudad de México, y de alguna manera se busca seguir impulsándola para que sea reconocida como un patrimonio cultural inmaterial, no solamente ya de México, sino de la humanidad. Sí, fíjese que
el Santoro Todos Santos nos recuerda también el doloroso nacimiento del pueblo mexicano. Cuando se conquista la gran Tenochtitlán, ellos tenían sus dioses, ellos tenían las grandes divinidades. Llegan los españoles, se conquista y se trae un dios tan grande, humillado, crucificado, que los indígenas en su momento no entendían por qué se les rendía pleitesía a un dios de ese tipo, cuando sus dioses eran grandes potencias, ¿no? Sin embargo, hay una hibridación, una situación de equilibrio y de análisis entre lo viejo y entre lo nuevo, que poco a poco va originando esa fiesta, esa tradición de Chantolo, que viene precisamente de una palabra latina, que es Santorum, que significa santo. Y bueno, de ahí viene y se toma lo indígena, se toma lo religioso, y bueno, sí se ha dado mucho con la tecnología. Hablábamos hace rato de lo malo de la tecnología, pero esto es uno de los aciertos de la tecnología, porque es importante que en todo el país y fuera de él se hable de esta gran fiesta mexicana. Exactamente, y bueno, la tecnología nos ayuda bastante, si no, no estuviéramos hablando aquí. Y que muchas personas nos estén escuchando pues alrededor del mundo, porque es a través de la señal de internet que nos permite comunicarnos con el resto del mundo en una, ¿cómo le llaman hoy en día? Una aldea global, prácticamente, en donde lo que ocurre aquí en este momento está sabiéndose al otro lado del mundo. Indudablemente que la tecnología es de mucho aporte y que nos ayuda a sobresalir, a alcanzar muchas metas y que contribuye también en la enseñanza siempre y cuando se hace de una manera bien encauzada. Bien, por otra parte, profe, tengo entre mis notas aquí que en el 2017 usted fue galardonado por parte del municipio de Huejutla de Reyes Hidalgo, ¿sí es correcto? Sobre el ensayo que hablábamos hace un rato, precisamente de ese, ¿cómo es que se da ese reconocimiento? ¿Cómo es que las autoridades, porque en algunos municipios, créeme que son ciegos, son ciegos a la cultura, al arte, incluso al deporte? ¿Cómo fue que se dio ese proceso para que pudiera ser reconocido su ensayo como algo muy importante? ¿Cómo aprendí a ser maestro? Fue una convocatoria. Creo que tenemos la suerte en Huejutla de que las autoridades, con todos los problemas y todas las situaciones inherentes al cargo, se han dado la tarea de rescatar ciertas situaciones culturales. En este caso, precisamente para pues festejar el Día del Maestro de ese año, se lanza la convocatoria. Hubo una participación de más de 70 trabajos y bueno, su servidor pues salió galardonado con ese ensayo, tal vez, como le dije, porque la forma de escribir, la pasión por lo que quieres, por lo que haces, no sé, les gustó, fue del agrado de aquel panel de gente que lo analizó y bueno, afortunadamente salió adelante. Hubo trabajos muy buenos, muy bonitos, porque los maestros son muy dados a trabajar, a llevar sus ideas, a hacer un buen trabajo. La verdad, yo reconozco a la presidencia municipal de ese tiempo, porque pues no nada más su servidor, sino otros compañeros tuvieron algunos regalos, todos tuvieron un reconocimiento de participación, por lo menos. Compartir con los demás tu experiencia, tus historias y todo lo que tú llevas dentro. Pues qué bueno, es algo, enhorabuena, muchísimas
felicidades a ese gran trabajo, al gran esfuerzo, un premio al gran esfuerzo que se realizó en ese trabajo. Si bien es cierto que fue a través de un concurso, pero bueno, quiere decir que hay una gran calidad y pues como se dice, le puso mucha pasión a este ensayo, cómo aprendí a ser maestro, que le hizo acreedor a un premio muy importante, pero sobre todo, más allá del premio, yo creo, no sé, es el reconocimiento público, ¿no? Al trabajo, al esfuerzo que se llevó usted para preparar este ensayo. Sí, porque lo hace una persona sin, bueno, con la esperanza de ganar algo, ¿no? Pero también con la gran satisfacción de poder compartir y que la gente sepa que ha pasado por la mente de un maestro, por la vida de un maestro, que vea que no todo es fácil, que el maestro está en su escuela, pero en su casa está preparando sus clases, está buscando qué llevarle al alumno, qué hacer el día de mañana, porque tiene situaciones especiales con los educandos. Entonces, es muy difícil, es un trabajo intelectual, es un trabajo físico, es un trabajo que tiene grandes satisfacciones, porque mañana pasado cuando alguien te dice, ese fue mi maestro, ese fue un gran maestro, a lo mejor no me enseñó, no me hizo licenciado, no me hizo médico, pero me hizo una buena persona. Con eso nos damos por bien servidos. Exactamente. Pues yo creo que tan solo por el título, ¿cómo aprendí a ser maestro? Yo no lo he leído, ojalá y espero tener la oportunidad de leerlo, pero yo sí creo que lo recomendaría a quienes están estudiando el magisterio hoy en día, quienes están estudiando para ser maestros, quienes se encuentran en las normales, básicas y superiores todavía, que son estudiantes. Yo creo que sí sería muy bueno que leyeran este ensayo, Cómo aprendí a ser maestro, porque indudablemente yo creo que este sería una fuente de inspiración para lo que ellos buscan ser en la vida, porque no solamente son maestros, son formadores de niños, de jóvenes, de adolescentes, para prepararlos a enfrentar la vida, pero saberles dar las herramientas adecuadas. Sí, así es, decía Arquímedes, darle un punto de apoyo y mover el universo. Entonces, ellos también necesitan una literatura que los motive, que los lleve a ser mejores, a aprender, para que cuando les corresponda, ya cuando les llegue su hora de dar clases, de ser maestros, pues se inspiren y su trabajo quede en una categoría buena, para que sus alumnos aprendan, para que sus alumnos sean mejores y ellos vayan también aprendiendo en ese dar y recibir que la sociedad requiere. Así es. Bueno, por otra parte, no solamente escribe, profe, usted le gusta la oratoria. Fue campeón estatal de oratoria en los eventos culturales magisteriales en el 2017. Platíquenos un poquito sobre ese gusto por la oratoria, cómo fue que surge. Ya sabemos que le gusta mucho lo que es la parte de la historia y creo que eso le facilitó la parte de la oratoria por sus contenidos. Sí, mire, para empezar, cuando yo iba a la primaria, ya declamaba, me gustaba mucho la declamación. Después no sé por qué, dejé la declamación y me dediqué a participar en los trabajos de teatro, en fin, a hablar en público y me gustaba mucho. Y con el tiempo creo que fui perfeccionando, me dediqué a trabajar la oratoria, ya entrado los años, cuando en 2015, 14, por allí, participé a nivel regional, después a nivel interregional, me fue bien, me fui al estatal y logré el tercer lugar. Un tercer lugar estatal, estuvo muy bien, por ser la primera vez. Después me fui a Tula, el siguiente año, un segundo lugar, y bueno, no había podido ganar el primer lugar. Sin embargo, yo siempre estuve satisfecho porque pues estaba cerca, estaba en el lugar de los más altos, ¿no?
bueno, yo no, en mi juventud no fui gran orador, aunque me gustaba hablar. Sí. Y bueno, en este año 2017, pues en el 2007, perdón, se dio la situación en Zimapán Hidalgo, que pude campeonar. Y bueno, son grandes satisfacciones de todo lo leído, de todos los temas que se han preparado. Y bueno, me gusta. Creo que ¿Qué le recomendaría usted a un estudiante, a alguien que quiera incursionar en la oratoria? ¿Cuáles serían los elementos necesarios para que debiera tener o desarrollar, mejor dicho, el estudiante para poder ser un buen orador en su experiencia? primero, ser buen lector. Tomar las lecturas de todo. Fíjese, en ese punto, yo leí mucho novelas de Calimán. Ay, las mías también, eran mis favoritas, cada fin de semana, los domingos, pues, con 20 centavos, 50 centavos, no me acuerdo, las alquilaba porque no las podía comprar, pero una muy buena lectura. Pues eran lecturas muy buenas, quien domina la mente lo domina todo. ¿Sí? El pasado es algo que ya sucedió, pero o sea, había citas importantes y muy bonitas, o sea, lejos de la imaginación y todo ello, pero te van llevando. Después, revistas de joyas de la literatura y libros. Mis favoritas en mi colección. Así es. Novelas después, inmortales, no sé si la llegó a leer, profe. Sí, como no. Yo tuve una colección de 500, 600 revistas. Y luego, fíjese que empecé a comprar una revista deportiva que se llamaba Revista Balón. Yo también estuve ahí. Bueno, fíjese, nada más, estamos en la misma. Y había frases muy importantes, era una revista muy bonita que fuera deportiva. Sí, así es. Por ejemplo, hablaban del Real Madrid, ¿no? Y como título, Real Madrid, una realeza sin metralletas. O sea, algunas cosas. El técnico Juan Carlos Facio no pudo descifrar el esquema de ajedrez que le impuso el técnico Nacho Treyes. Esos, profe, no sé, pero si comparamos esa época con el día de hoy, leyendo y abriendo un periódico o una revista de deportes, yo creo que era algo muy maravilloso que nos dejaba un gran aprendizaje tan solo en los títulos y nos llamaba mucho la atención. Tan solo con un título así, no necesitabas, hoy en día necesitan un título amarillista para poderlos atraer. Sí, se quedan cortos. Hoy desgraciadamente se acabó la creatividad. Yo recuerdo a don Fernando Marcos cuando narraba un partido. Indudablemente. Cuando decía, Borja, no falles, gol de Borja. O, cuidado, porque el último minuto tiene 60 segundos y nos meten el gol en un mundial, ¿no? De ahí aprendió el perro Bermúdez. A todos son maestros de todos, don Fernando Marcos. Fernando Marcos, así es. Don Fernando Marcos. Y el último que decía, ¿no? Bueno, eso digo yo, pero lo importante es lo que opine usted. Era un tipazo. Entonces, todo eso me favoreció para ser orador. Entonces, una de las cosas que le recomendaría es eso, una lectura de todo. Todo aprendes. Y dos, tener la disposición de presentarte ante un público. Si fracasas, no te detengas. Creo que la siguiente vez la harás mejor, porque cuando a alguien no le salen las cosas, no vuelve a pararse ante el público. Y bueno, tener a un mentor, a un maestro que te vaya llevando de la mano. Creo que con eso, aquí lo importante no es ganar, sino competir. Y al competir te haces bueno. Exactamente, a través de la experiencia, de la competición, yo creo que a veces, y como siempre nos dicen, cuando somos participantes en algún certamen, ya sea académico, cultural, de música, dicen, ok, todos los que todos los que llegamos a través de un concurso o de una eliminatoria nos dicen, todos aquí son ganadores. Sí, es bien, es cierto, somos ganadores, pero hay que dar un paso más adelante. Sí, y si se puede dar, mucho que mejor, y afianzarse en el lugar que buscamos y que creemos merecer estar ahí. Así es, yo creo que buscarle así como servidor, un segundo lugar, un tercer lugar, hasta que logré el primer lugar. Después, con la pandemia, se quitaron esos concursos porque no han vuelto a suceder.
Sin embargo, bueno, yo también ya me dediqué a otro tipo de cosas, escribí mi libro y bueno, ahí la llevamos. Bien, ahora vamos sobre su libro, porque hemos visto y hemos hablado a lo largo de esta conversación que lo más importante dentro del aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, tanto el maestro como el alumno que van a la par, van aprendiendo, es precisamente a través de la lectura, de la buena lectura, yo siempre he dicho, de revistas, de libros, de folletos, de todo aquello que te llame la atención, pero que siempre te aporte algo bueno, algo positivo y que te permita tener un crecimiento intelectual y personal a nivel profesional o desde la etapa más pequeña de la niñez o la adolescencia. Bien, usted escribió un libro que se llama Huejutla, un pueblo en la historia del siglo XX. Sin darnos mucho detalle, porque no quiero que dé mucho detalle, para despertar la curiosidad de nuestros amigos que nos estén escuchando o que nos vayan a escuchar, ¿qué tema, cómo aborda usted este libro sobre Huejutla de Reyes Hidalgo? Creo que si lea el libro va inmediatamente a observar que es hijo de un maestro, porque trato los temas conforme va avanzando el siglo XX, no en una especie cronológica. Ajá. Primero, dice, bueno, vamos a ver cuáles son los hechos trascendentes para su servidor. Sí. Hechos trascendentales que dejaron huella, que no se quedaron ahí, que fueron más allá todavía. Bueno, si es el siglo XX el que yo estoy viviendo, la construcción de un sueño, el reloj público municipal. Ajá. Así de fácil. Un reloj de gran historia en Huejutla. De gran historia. Porque es un reloj que marca una época, la época porfirista. Fueron construidos por la fiesta del centenario para que los inauguraran en 1910. Y resulta que viene la revolución, León Porfirio se va, pero bueno, es un reloj hecho de piedra de Laja, dice, de la región, y que bueno, costó un gran esfuerzo hacerlo. Tiene una maquinaria alemana, mientras que Pachuca tiene una maquinaria inglesa, una réplica del Big Ben de Londres. Entonces, son ¿Qué cosas tan interesantes me acaba usted de aportar, maestro? ¿Sí? Porque siempre algunas veces, tiene mucho que no voy a Huejutla, y espero que coincidamos si Dios me presta vida, salud en noviembre, cuando veía lo imponente, era un niño cuando yo visitaba mucho Huejutla, y veía el reloj, y siempre me llamaba la atención, y bueno, ¿cómo construyeron ese reloj? ¿Quién lo construyó? ¿Cómo hacen que se muevan las manecillas? Siempre fueron preguntas que me hice de niño, y pues que hoy implícitamente, pues usted me está respondiendo algunas dudas que, bueno, me está dando respuestas, mejor dicho, a esas dudas y preguntas que yo me hacía. Sí, es uno de los hechos trascendentales, y fíjese que un reloj está en el centro de Huejutla, frente a otra de las grandes estructuras, la iglesia, que fue hecha en otro siglo. Entonces, es un reloj tan bonito que marca precisamente el fin de una era, de la era porfirista, pero que en Huejutla fue el inicio de la modernidad, la primera obra de modernidad en el siglo XX. En 1908 se terminó. Oiga, profe, ¿sigue funcionando ese reloj o ya no funciona? Sí funciona, se le da cuerda, sigue una persona por las escaleritas hasta llegar allá arriba, ¿no? Genial. Ahora con canciones que ya la modernidad también le ha dado una nueva funcionalidad, aunque es el mismo reloj, con canciones como El Cantador de Nicandro Castillo y el himno nacional, y bueno, es una belleza. Pues algo interesante pues por conocer para quienes nos escuchan en otras partes de México o de los Estados Unidos o hasta donde llega nuestra señal. Pues cada pueblo, cada ciudad tiene siempre algo especial, algo que lo identifica, ¿no? Y yo creo que indudablemente ese reloj monumental de Huejutla de Reyes Hidalgo, pues marca, si bien es cierto, el principio y fin de una era, puede ser nuevamente algo muy interesante
en el cual pues todos quienes visitamos la ciudad de Huejutla de Reyes Hidalgo podemos admirar ese reloj y que es precisamente de esa época de don Porfirio Díaz, en el cual pues muchos tenemos en la imagen, decimos Porfirio Díaz o escuchamos Porfirio Díaz nuestro y nos vamos con la idea de que fue alguien muy malo, que fue un dictador, que fue un presidente que tuvo a México pues sumido totalmente en una dictadura. Sin embargo, hubo cosas positivas que se pudieran destacar de ese gobierno. Sí, lo que pasa que mientras, bueno, son hechos trascendentales que le pongo en mi libro, mientras los cohetes todavía no alcanzaban a tronar allá en el infinito, otros cohetes, pero no de artificio, sino de verdad, nos anunciaban que venía la revolución. Y es ahí que entra en 1910 la Revolución Mexicana. Y hay varios generales de ahí de Huejutla que participaron en esa revolución. Pero además llama la atención que ahí estudió un general conocido por todos los mexicanos. Ese general era de Zacualtipán en el mismo estado de Hidalgo. Y bueno, allí estudió en Huejutla, por lo menos algunos años en la primaria, y me refiero al general Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, hoy muy popular y muy conocido, a lo mejor por el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sí, entonces son hechos trascendentales que se dieron en Huejutla. Los anoté como dos puntos muy importantes de ese siglo, porque, por ejemplo, allí en Huejutla también está el kiosco, un kiosco que fue arrancado de la Ciudad de México en la época de la Revolución. Había un general huasteco, un general huejutlense, que fue jefe de plaza con el gobierno de don Venustiano Carranza. Y frente al portal de la Diputación en la Ciudad de México, no sé, se puso a mirar el gran kiosco. Ahí tocaban en la tarde algunas habaneras, tocaban algunos instrumentos, las grandes canciones de la época, y en su corazón de niño pensó en su pueblo y le ordena a la tropa arrancar ese kiosco, y a lomo de mula se lo llevan hasta Huejutla de Reyes Hidalgo. Fue el obsequio del general Francisco de Paula Mariel, el kiosco que está también en el centro. ¡Wow! ¡Qué historia me ha contado y que realmente yo desconocía! A veces vemos los inmuebles históricos y desconocemos qué hubo detrás de su construcción, y en este caso, pues lo trasladaron de un lugar a otro. Yo desconocía ese dato. Sí, dice Enrique, dice un escritor, nieto de don Porfirio Díaz, en un libro que se llama El exilio, un relato de familia, que se lo recomiendo, está muy bonito. El exilio, un relato de familia, se llama el libro. Dice que cuando Horacio Casasus, que era de los ricos porfiristas que vivían en México, preguntó por el paradero de ese kiosco que había regalado esa familia a la Ciudad de México, le dijeron que se lo había llevado el general Francisco de Paula Mariel a un pueblito que no sabía dónde era, que se llamaba Huejutla. Y bueno, todo había desaparecido con la Revolución Mexicana. Entonces, Huejutla está lleno de historia. Y aunque yo marco el siglo XX. Bien, aunque usted marca el siglo XX, hoy en día, bien, ¿cómo describiría usted a su pueblo, a su ciudad natal, Huejutla de Reyes Hidalgo, desde la perspectiva de la crónica de un escritor, pues del propio lugar originario de ahí mismo, de Huejutla de Reyes Hidalgo? Una ciudad en el que piedra tras piedra habla sin pronunciar palabra, en el que vas por la plaza de la Revolución Mexicana, que así se llama, observa la majestuosa iglesia que se yergue majestuosa como un recuerdo de los españoles cuando llegan en un salvaje choque cultural que queda instituido con la Iglesia Católica. Volteas al reloj y recuerdas la época de la paz y del progreso de don Porfirio Díaz,
y das la vuelta y observas unos cañones. Los cañones en esa misma plaza, pero que hoy se llama ya Plaza 21 de Mayo. Y que dice el autor Francisco Newman Lara, porque ese par de cañones no son regalos de Francia. Son los cañones que dejaron los franceses en su desbandada cuando el Tordo, Antonio Reyes el Tordo, junto con el pueblo, los saca de la plaza en la época juarista. Ahí quedan los cañones como recuerdo de aquellos que invadieron México en un momento determinado. Y también ahí mismo está la plaza Nicandro Castillo, que dice que para hablar de las huastecas hay que haber nacido allá. Saborear la carne seca con temoles de lugar. Fumar cigarrito de hoja, prenderlo con pedernal. Aquel que mejor lo moja, más largo lo fumará. Ese es mi Huejutla. Indudablemente una descripción que me deja sin palabras, realmente, porque viene de alguien que nació ahí, que ama su pueblo, que ama su cultura, que ama a su gente, el arte, todo lo que hay ahí, y sobre todo, hoy en día plasmado su pensamiento, su sentimiento y esa pasión por escribirle a su tierra, por dejar un legado histórico, porque esto que hizo usted es un legado histórico que quedará para la posteridad, en la que refleja a Huejutla como un pueblo, parte de esa gran historia que es un eslabón en la historia de nuestro país, de la Revolución Mexicana, de otros tantos actos heroicos que a lo largo de nuestra historia de México, Huejutla también jugó un papel muy importante por estar ubicado en una zona muy estratégica en la región huasteca de Hidalgo. Indudablemente que es una obra en la cual, pues mire, sin haberla leído, creo que nos dejará un gran aporte cultural e histórico para las nuevas generaciones. Y que si usted tiene la oportunidad de adquirir este libro escrito por el maestro Vicente Lara Azuara, seguro estoy, sin haberlo leído, que le puedo decir que este libro, en el que Huejutla es un pueblo en la historia del siglo XX, es una gran herencia cultural e histórica que el maestro Vicente Lara pues deja a todos sus coterráneos, a todos los huastecos. Fíjese que no pude evitarlo, y aunque es Huejutla un pueblo en la historia del siglo XX, me fui 22 años, 23 al siglo XXI. Y cierro este libro con la gran pandemia que azotó al mundo y que golpeó las huastecas, entre ellos Huejutla, el COVID-19. Es un libro hermoso, un libro que recomiendo para toda la gente, para que lo lea. Sí, indudablemente que es un libro que va a marcar, ¿no? Marca la historia de este pueblo, de esta ciudad huasteca, en la cual pues tiene mucha cultura, mucho arte, en el que se tiene que destacar precisamente esa parte, esa herencia cultural, ¿no? Que se quedará para las nuevas generaciones. Y que yo creo, maestro, que tenemos que enseñarles a las nuevas generaciones a aprender a valorar lo que heredamos nosotros y lo que nosotros le vamos a dejar a ellos. Sí, mire, inclusive nadie tomaba ese tema. Trabajé, busqué, investigué, porque de eso se trata la historia, de indagar, de desenterrar. La estación de radio por primera vez llegó a Huejutla en 1968, la XSY o XSY, y el primer dueño fue el señor Pérez Soto,
uno de los más grandes declamadores que ha habido en México, junto con Manuel Bernal. Y le dan una concesión en Huejutla de Reyes Hidalgo, y se viene a Huejutla el señor a instalar la primera estación, y con material, con equipo que había dado de baja Radio Centro. Entonces, wow, esa es otra de las cosas que el primer locutor que pude entrevistarlo, ya es una persona grande, don Cruz García, ¿o quién fue? Rubén Campos Patatucci. Okay. Rubén Campos Patatucci, el primer gerente general, y después vinieron otros, entre ellos Cruz García Hostos, en otro tiempo y en otro momento. Pero en 1968, mientras los problemas se avivaban fuertemente allá en Tlatelolco, con la época de Díaz Ordaz, don Pérez Soto ponía la primera estación en Huejutla. Muy difícil, sin embargo, ahí está, todavía como la que manda en este momento. Bien, es parte de esa historia radiofónica de la Huasteca, pero que también, pues, en un contexto global, es parte de esa misma historia de este pueblo, de esta ciudad del estado de Hidalgo. Indudablemente que hay muchas cosas que a veces desconocemos, pero que a través de la lectura, de los libros, de las revistas, de la investigación, podemos adquirir más conocimiento y poderlo transmitir. Yo creo, profe, usted que ha estado siempre frente a grupo y ha transmitido sus conocimientos a sus estudiantes, yo creo que no hay nada más maravilloso que poder compartir lo poco o lo mucho que hemos aprendido con otras personas, porque al final del día, cuando se va uno, se pierde todo. Pero sin embargo, si sembramos esa semilla del conocimiento en otras personas, llámese sus estudiantes, sus conocidos, sus familiares, y que en el futuro cercano, a corto, mediano o largo plazo, puede dar también buenos frutos y que eso se transmita más adelante. Sí, así es. Creo que agradezco a Dios y a la vida por haber permitido que su servidor fuera docente, porque si hay una fuente de la eterna juventud, es la docencia, porque cada día trabajar con los niños, con los jóvenes, te da esa energía necesaria para estar a la par con ellos. Creo que es algo maravilloso, algo que te llena, que te llega al corazón, que vives, que tienes grandes cosas positivas, que sufres también, pero que ahí está, una enseñanza cada día, y así pasan los años, transcurren los días, y vas observando el devenir de cada uno de tus alumnos, para bien o para mal, pero ahí estás, en la fuente de la eterna juventud, así le he llamado. Bien, pues indudablemente que pues este servicio como docente, el transmitir estos conocimientos, yo creo que nos engrandece también, ¿no?, como personas, y nos deja grandes satisfacciones en la vida de ver, en este caso, pues usted a sus alumnos los ve muy pequeñitos, los ve crecer, de pronto se van y regresan ya hechos todos unos profesionistas, y en el mejor de los casos, muchos regresamos a agradecer a nuestros maestros que hayan sido parte de esa formación integral en nuestra vida. Sí, así es, señor Valentín. Pues es un trabajo tan hermoso, pero tan sufrido también. Bueno, hay otro libro por ahí que tiene, todavía está en proceso, el libro de Huejutla, Trozos de Historia. Me imagino que será otra delicia también, en la cual nos tendrá mucho que compartir de este lugar huasteco, de este rincón huasteco en el estado de Hidalgo. Sí, pensaba ahora sí dar a luz a ese libro en abril, pero a un libro hay que irlo trabajando poco a poco, no correr, irlo revisando, checar datos, hacerle una modificación, te llega la inspiración y otra vez escribes,
Cuando a veces quieres escribir y no estás inspirado, mejor déjalo, porque no estás haciendo nada positivo, no te va a gustar. De eso se trata, ¿no? Hacer un libro no es cualquier cosa, no es escribir y se acabó. Llevo casi 2 años escribiéndolo, me faltan algunas cosas, y cuando me doy cuenta, bueno, ya hay un tema terminado, hay otro, se va a llamar Huejutla, Trozos de Historia, y con eso termino mi participación con temas de historia de Huejutla, en el aspecto de lo que ya hemos comentado. Ajá. Pero seguiremos escribiendo, seguiremos trabajando. Actualmente nos encontramos en la Crónica, allí en Huejutla, con otros compañeros, y bueno, ahí estamos a la orden, estamos trabajando en la cultura porque pues eso nos gusta. Huejutla, un pueblo en la historia del siglo XX, ¿cuánto tiempo se llevó para escribirlo, profe, en prepararlo? Yo tenía mucho material, muchos escritos, pero no en forma ordenada. Ah, ok. Y la pandemia aceleró como un cáncer cuando se declara, así también, claro, pero en el aspecto diferente, positivo. No hacíamos nada, estábamos trabajando con los alumnos a distancia. Algo tengo que hacer, no podemos salir ni al banco, no podemos salir para nada, con cubrebocas. Me puse a escribir. Siguió el 19, siguió el 20, y bueno, con lo que ya tenía, lo fuimos preparando, y en 2021 salió adelante. Me dio más trabajo conseguir la editorial. La editorial es verdad. El libro, porque nadie quería, todo estaba cerrado. Sí. Y bueno, encontré una persona en Guadalajara, Jalisco, en Casa de Letras, y bueno, salió muy bien el libro, me encantó. Excelente trabajo. Pues cuando ya se tiene la información, es cuestión nada más de ordenar, ¿no? De clasificar, de ordenar, y sobre todo, pues bueno, cuidar, ¿no? El enfoque que se le va a dar, que realmente sea con objetividad, que los datos que se van a dar sean exactamente tal cual estos ocurrieron, el año, en las fechas en que ocurrieron, porque luego a veces por ahí he encontrado con algunos libros de historia que de pronto, yo no sé si es error del corrector, me imagino que de quien escribe, no, posiblemente no, pero al momento de la impresión o del corrector de estilo o algo, de pronto hay por ahí fechas trocadas, números intercambiados o cambiados, pero sin embargo, el reporte del hecho histórico como tal, creo que debe ser pues de manera objetiva. Sí, la historia tiene una situación muy importante, que es la objetividad. Y de allí, desgraciadamente, no es como las otras ciencias, las ciencias naturales, con todos los procesos, ¿no? De observación, investigación, hipótesis, etcétera. Aquí tenemos que buscar, tener algunos documentos, si es que existen, salir al campo, trabajo de campo, hacer entrevistas, en ocasiones desenterrar, analizar, checar y analizar que esas entrevistas más o menos concuerden, porque son las bases, son los elementos en fuentes primarias y fuentes secundarias que tiene el historiador. Y bueno, ahí le va dando margen, y cuando una persona lo lee, pues puede estar de acuerdo o no con lo que alguien escribió y que se basó en ciertas cosas, y de ahí lo pone como cita de otros libros, si es que le gusta. Y eso porque, como decía la doctora Doralicia Carmona, doctora en historia, que después de la algarabía viene el tiempo de los historiadores. Entonces, dejamos que las cosas se enfríen, que pase el tiempo, y ya empezamos a trabajar. Sí, ¿verdad? Hay que buscar el tiempo oportuno. Porque sí, si nos llenamos de la algarabía, a lo mejor vamos a escribir una cosa por otra. Exacto. Hay que dejar que pase el acontecimiento, analizarlo objetivamente, y pues de todo suceso, de todo hecho que transcurre en la vida actualmente, pues después ya de unos días, unas semanas o unos años, pasa a formar parte de la historia. Pero indudablemente sí se tiene que ser pues muy cuidadoso, ¿no? En esos detalles. Sí, tiene que ser. Aparte, lo que escribes, que sea libre de las pasiones del momento.
Ajá. Por ejemplo, ahorita hablamos del periodo de don Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como presidente de México. Y hay una fiebre, una euforia, favorable o no, en este caso favorable. Bueno, vamos a esperar que pasen los años, que pasen los sexenios y hacer un juicio analítico de todo lo bueno y todo lo malo que tuvo el sexenio, como el sexenio pasado, como lo que ya sucedió, ¿no? Entonces es cuando la historia te califica, pero no en el momento. Sí, no es en el momento, porque es precisamente la historia la que va a juzgar prácticamente los hechos que ocurrieron en su momento y se va a brindar un análisis, yo creo que es más objetivo, ¿no? Que cuando lo hacemos. Se lo digo porque a mí me toca estar en una mesa de trabajo en noticias, de pues hacer los comentarios sobre la situación, el acontecer del día, de la actualidad, y a veces no es fácil porque a pesar de que tiene uno que ser demasiado objetivo, se hieren susceptibilidades, por más que uno no quiera. Ahora sí que no puedes estar, como dijera mi madre, no puedes estar ni bien con Dios ni con el diablo. Entonces tienes que ser objetivo, pero mesurado. Y más para un locutor. Fíjese que hablando de eso, en mi libro Huejutla por una historia, hablo de los ahorcados en el kiosco que regaló el general Bariel. Ajá. Y no había celulares como hoy, pero había un método infalible para informar: la radio. Y ahí la radio o el locutor en su momento cometió un grave error, porque la radio informa, sí, la radio educa, pero en ocasiones se deforman situaciones. Se dijo que algunos de los muertos estaban queriendo robar a un niño, se pusieron 8, 9, 10 spots, ya los van a soltar, ya van a salir, y el pueblo, como en Fuenteovejuna, ¿no? La novela, ajá, española, se lanzó contra los supuestos robachicos y los colgó en el kiosco, en un hecho reprobable en pleno siglo XX que llenó de luto la Huasteca hidalguense, porque estos muchachos eran de Tihuatlán, del estado de Veracruz, de la otra Huasteca, y no pudieron detener a la muchedumbre ciega en su momento. Y también se hace mención la triste historia de los ahorcados. Entonces, sí, es la objetividad, la ética que se debe tener, porque en ocasiones se sale de control. Sí, exactamente. El estar frente a un micrófono conlleva una gran responsabilidad como comunicadores. Sin embargo, pues bueno, a veces, si bien es cierto, no se puede uno justificar en decir somos humanos y nos equivocamos. No, ahorita el micrófono tienes que ser sumamente, cuidadoso, objetivo, anteponer la ética profesional a los intereses económicos, políticos, sociales, ser autocrítico y analizar lo que vas a decir y cómo lo vas a decir para que no cause un impacto negativo en la sociedad. Algunos dicen que porque tiene facilidad de palabra, creen que ya lo saben todo o lo pueden todo, pero yo me he puesto a analizar que realmente cuando no lo haces con objetividad, con ética profesional, por más que facilidad de palabra que tengas, creo que se echa todo por tierra, ¿no? Y se pierden muchas cosas y se pueden originar muchos problemas. Una de las profesiones más difíciles, porque como usted dijo, se tocan intereses con esa objetividad, se tocan situaciones vulnerables, y bueno, el locutor tiene que ser veraz, oportuno en lo que dice, ¿no? Y obviamente objetivo. Sí. Es una profesión muy difícil, la verdad, que sí, pero también muy bonita. Indudablemente, cuando uno le apasiona, como usted que le apasiona escribir, yo creo que se disfruta en grande. Voy a hacer una pequeña pausa para leer algunos de los comentarios que nos han dejado por acá en la transmisión. Jesús Aradillas Torres, quien es una chica
una tempoalense y que recientemente publicó su primer libro, Chantolo, la fiesta de todos los santos. Ella nos envía saludos desde Tampico, Tamaulipas, y le dice felicidades por su libro, maestro. Pues muy amable, un saludo hasta el Puerto Jaibo, donde me formé como maestro. Muy amable, muchas gracias. Además, tempualense, la otra huasteca, porque yo siempre digo, somos huastecos. Cuando yo estaba en Tampico me decían, hablas como de tempual. Es que soy huasteco. Así de fácil, no sé si soy de Huejutla. Sí, yo creo que, y uno de los lemas que tenemos en Voces Huastecas es que precisamente, pues bueno, la tradición, la cultura huasteca nos une, nos hermana, que no hay diferencias, no hay competencias, no hay nada de aquello que pueda dividirnos en el plano cultural, en el plano humano. Rocío Mercado dice saludos desde Poza Rica, Veracruz. ¿A quién más tenemos por acá? Aspecto Sam dice, bueno, saludos Pochuco, y también desde Tehuacán, Puebla, están siguiendo también nuestra transmisión esta noche. Llegamos a la parte final, maestro, de esta charla, pero no quiero irme sin antes, me he dado cuenta que en algunos pueblos, y entre ellos el mío, por muchos años no se contó con un cronista de la ciudad, como se suele decir. Pero mi pregunta es en relación a qué características debiera tener una persona que aspira o que quiere ser o que es cronista de un pueblo huasteco. Creo que hay cronistas reconocidos por la autoridad estatal, cronistas solamente locales. Sin embargo, el cronista debe tener conocimientos de todos los hechos importantes o trascendentales que han sucedido en su pueblo. Aquí en Huejutla tuvimos un cronista que ya murió hace poquito, y se hizo una convocatoria también se fueron a las universidades para buscar prospectos para el cronista de Huejutla. Sin embargo, confiaron en mí también y otros más. Se hizo un consejo de cronistas. Hubo un responsable que no fue mi persona, fue otro compañero maestro también. Pero bueno, aquí lo que debe tener es conocimiento, el bagaje cultural del pueblo, y seguir investigando, porque es la voz de aquellos que no pueden hablar, es la voz del pasado, es la voz del presente, es la voz de lo que va a ser el futuro. Un cronista vitalicio es un cronista que debe de conocer, debe de analizar, más allá de situaciones que estén bien o estén mal, es la voz de ese pueblo. Entonces, debe tener conocimiento, pulirse, seguir estudiando, analizando cosas, y bueno, tener contacto igual con cronistas y otros pueblos para incrementar su bagaje cultural para beneficio del mismo, ¿no? O de los mismos. De repente hay como que algunos simposios, algunas reuniones en algún estado de cronistas, se invitan y bueno, hacen buenos comentarios, buenos trabajos para que aterricen en su lugar de origen, pero más que nada es tratar de atraer también turismo hacia su pueblo. Algo se tiene que hacer para mostrar el pueblo a los demás, hoy que están de moda los famosos pueblos mágicos. Indudablemente, que es, digamos, el promotor cultural, yo diría que número uno, ¿no? Debiera de ser un cronista de un pueblo, de una ciudad. Así es, creo que ahí está, ¿no? Lo importante de presentar el menú de todo aquello que tiene ese pueblo. Y es bonito cuando hay un cronista, porque en este caso en Huejutla somos un equipo de cronistas, somos 5 personas que fuimos el 16 de septiembre
tomamos protesta ante el cabildo. Qué bueno que se ha buscado, al menos en el caso de Huejutla, de que se preserve, de que se conserve la historia y que la cuenten tal y como ocurrió, y sobre todo que se tenga este grupo de cronistas de la cual usted forma parte, y de esa manera yo creo que nos aseguramos que los hechos que van ocurriendo en los años recientes puedan también ser registrados como parte del devenir histórico de un pueblo o de una ciudad. Sí, así es. Creo que se le va dando forma. Algunas cosas, algunos tiempos, bueno, pues tuvieron los pueblos un poco olvidados. Hoy creo que están retomando esa situación y es para bien. Por ejemplo, en Tempoal, esa gran fiesta de Todos Santos, muy especial, y bueno, en todos los pueblos de la Huasteca. Creo que por ahí vamos, creo que en el camino correcto. Muy bien, pues maestro, llegamos al final de esta charla. Estamos platicando con el maestro Vicente Lara Azuara, cronista, escritor, orador, en fin, es un ser humano muy completo en conocimientos, pero que nos lo transmite a través de su obra que ha escrito pues, para preservar la historia precisamente de su pueblo natal, que es Huejutla de Reyes Hidalgo. Huejutla, un pueblo en la historia del siglo XX. Yo tengo muchísima curiosidad realmente por leerlo y desde ya quiero un ejemplar. Ojalá y podamos coincidir en noviembre, si Dios nos presta vida y salud, y estar charlando directamente. Y para nuestros amigos que nos están siguiendo, pues a ver si hay la oportunidad de platicar a cuadro para que nos conozcan y nos conozcamos también, y abrir un pequeño espacio para poder charlar con personas tan llenos de conocimiento, de cultura, como lo es usted. Finalmente, algo con lo que usted desee concluir, algo que no le haya preguntado, pero que usted lo quiere expresar. Adelante. Pues antes que nada, agradecerle el favor de su atención. Un saludo a todos aquellos que se conectaron a la señal digital desde Tehuacán, Puebla, Tampico, Tamaulipas, Poza Rica y otros lugares. Les mando un abrazo muy fuerte. Creo que la calidez huasteca es muy importante para recibir a todos aquellos que nos quieran visitar. Y no, por último, pues creo que agradecer, porque de eso se trata, a Tempoal en el Tiempo, a ese segmento de Voces Huastecas, y a usted, señor Valentín, claro que si Dios lo permite, aquí estaremos estos días coincidiendo. Y bueno, pues invitar a todos los que nos escucharon, los que nos estuvieron aquí dando su tiempo en esta charla. Ojalá que no los haya aburrido, ojalá que puedan llevarse algo de lo poquito que sé, pero que con mucho corazón y con mucho ánimo se los cuento, de un pueblo inmerso en esta Huasteca. Las Huastecas estuvieron invisibilizadas mucho tiempo. Hoy la Huasteca canta, como decían los cantores del pan. Indudablemente, maestro, indudablemente. Pues bueno, no nos resta más que agradecerle su tiempo y que nos haya aceptado esta entrevista, y sobre todo agradecer a quien fuera intermediaria para que se lograra esto, a la maestra Luz Alfa, Luz Alfa Vargas, y que gracias a su intervención, pues bueno, hemos podido llevar esta charla amigable y poderla compartir con todos nuestros amigos huastecos a través de la señal digital de Tempoal en el Tiempo y de Voces Huastecas. Muchísimas gracias, maestro Vicente Lara Azuara. Un abrazo muy grande le enviamos esta noche a nombre de todo el equipo editorial de Tempoal en el Tiempo y Voces Huastecas. Las puertas de estas plataformas están abiertas para lo que ustedes nos deseen compartir. Algún trozo de la historia de Huejutla, Tenemos un espacio dedicado precisamente a los escritores, al arte, a la cultura, al deporte, dentro de Tempoal en el Tiempo, en el cual
pues más adelante esperamos recibir un aporte en especial para esta página. Con mucho gusto, señor Valentín. Un abrazo muy fuerte y aquí estamos a la orden. Gracias. Tengan un excelente día. Buenas noches y hasta la próxima. Que estén muy bien. Un abrazo. Pues bien, amigos, de esta manera nosotros concluimos esta edición de Voces Huastecas a través de la señal digital de Temporal en el Tiempo. Hoy tuvimos la grata participación del maestro Vicente Lara Azuara, directamente desde Huejutla de Reyes, Hidalgo. Mil gracias por su atención y como siempre le digo, por favor, vive la vida, sonríe, sé feliz, pero por favor, sin disminuir la felicidad de los demás. Buenas noches, hasta una próxima oportunidad. Bye bye. Aquí concluye Voces Huastecas, pero solo por esta ocasión. Agradecemos su amable sintonía y los esperamos en una próxima oportunidad con una nueva entrevista para todos ustedes. ¡Hasta la próxima!